Hoy empiezo a leerte de Eugene Gendlin, Focusing, proceso y técnica del enfoque corporal. Prólogo del autor. Al dar la bienvenida a la traducción española, pienso especialmente en la sensibilidad que nuestros visitantes y colaboradores de habla hispana nos han mostrado aquí respecto a la relación entre la psicología y los problemas sociales. La literatura psicológica de ustedes es mucho más consciente y está más preocupada con esta relación que la nuestra. El proceso y técnica del enfoque corporal, enfoque, focusing, por supuesto, es una manera de dar núcleo de psicoterapia a la gente normal, dándoselo de forma que cualquiera lo pueda usar, sin autoridades, doctores o la implicación de que alguien está, entre comillas, enfermo. El proceso del enfoque no está necesariamente relacionado a la psicoterapia de forma única de ahora en adelante. Esta es solamente una de las muchas áreas en las que es usado. La fuente interior dentro de cada persona tiene implícitamente el conocimiento lingüístico de todo lo que esa persona ha aprendido, escuchado o pensado alguna vez, pero también contiene una más básica organización del organismo humano, así como la progresiva diferenciación única y el desarrollo del vivir de esa persona hasta ahora. Esta es la razón por la que cuando una persona presta atención primeramente a una sensación y sentimiento global no claros, es tanta la sabiduría implícita allí que resulta impensable hasta ese momento para ella o para cualquier otra. Incluso personas de una educación muy rudimentaria hablan una cierta clase de poesía en tales ocasiones, porque deben usar las palabras de una forma novedosa y fresca para designar nuevos aspectos específicos de forma parecida a lo que el poeta tiene que hacer con el lenguaje. Cualquier situación, sean problemas grandes y complejos o las preocupaciones de cada día, sea lo que esté implicado en un escritor creativo, alguna situación personal o problemas teóricos o de investigación, cualquier situación, decimos, la vivimos con nuestros cuerpos y siempre tenemos, además de lo que podemos pensar claramente, una sensación de más. Algunas veces es un insatisfecho, lóbrego, ambiguo o no claro sentimiento de disconfort, de que allí hay más de lo que habíamos pensado. Estamos acostumbrados a escaparnos de eso, como si fuera algo imposible de pensar, pero de este sentido y sensación no anunciada, provienen más aspectos específicos y más conocimientos que los que pensábamos que teníamos. Una vez que la persona ha descubierto esta fuente interna, el sujeto ya no puede ser sustituido, suplantado por alguien o por algo distinto, porque percibe con gran claridad que ningún otro puede conocer mejor la propia vida de uno, así como los pasos de la posterior evolución. Uno está abierto a toda clase de aprendizajes, pero la evaluación última siempre procede de dentro. Sé muy bien que esto está cambiando el valor básico de la perspectiva de la psicología, alejándola del modelo médico. Pero aquí hay implicaciones mucho más grandes para una sociedad libre.
Hemos visto alguna estructura institucional cambiada de tal manera que todos y cada uno de los individuos podían contribuir y por lo tanto que allí se daba tiempo, espacio y recepción para esto. Pero estamos solamente muy en los comienzos. Al trabajar con las personas en el proceso del enfoque, uno encuentra maneras para asegurar que realmente logren un refuerzo interior, en lugar de que se les hable y que se les pida que usen esa pequeña reserva de energía que tienen. Todos pueden dar con este proceso del enfoque y encontrar algo de tiempo para dedicárselo. Tan pocos minutos y sin embargo les puede proporcionar lograr más energía y volver a su casa más fuertes. Esto parece ser verdad cualquiera sea el trabajo que pueda ser hecho con ellos. Lo mismo es verdad para nosotros los que trabajamos con la gente. La atención a nuestras señales ambiguas, molestas y no del todo claras, sentidas corporalmente, es importante. Cuando estas señales aparecen en el foco, aportan nueva energía, así como nos guían mejor. Y si nosotros también logramos muchas veces durante el día obtener algo más para nosotros mismos, podemos entonces servir mucho más eficazmente. Esto también elimina la gran división entre los profesionales de la ayuda y aquellos con los que trabajamos. Todos somos el mismo y un nosotros. Planteado así es mejor y más verdad. Las divisiones entre gente diferente y entre psicología y ciencias sociales desaparecen y se abre un campo nuevo y más amplio. Pero a mí me parece probable que las personas de habla hispana, con su ya más desarrollada comprensión de la unidad de estos campos, serán las que desarrollen más ampliamente los comienzos que hay en este libro. Eugene T. Gendlin, Chicago, 28 de julio de 1982. Primera parte. Dando libre acceso a la sabiduría de tu cuerpo. Capítulo 1. El acto interno. En los últimos 15 años, en la Universidad de Chicago y en otras partes, un grupo de colegas y yo hemos estado estudiando algunas preguntas que la mayoría de los psicoterapeutas no quieren hacer en voz alta. ¿Por qué la terapia no consigue éxitos más frecuentes? ¿Por qué fracasa tan a menudo en lograr una diferencia real en las vidas de las personas? En los casos más raros en que tiene éxito, ¿qué es lo que hacen esos pacientes y terapeutas? ¿Qué es lo que la mayoría no logran hacer? Buscando respuestas, estudiamos muchas formas y técnicas de terapia, desde las posturas clásicas a las más recientes. Analizamos literalmente miles de sesiones terapeuta-paciente grabadas en cinta magnetofónica. Nuestro estudio nos ha llevado a varios hallazgos, algunos muy distintos a lo que nosotros y la mayoría de los demás terapeutas profesionales esperábamos. Primero, hallamos que el paciente que logra éxito, el que muestra cambio real y tangible en los tests psicológicos y en la vida, puede ser fácilmente seleccionado por las sesiones de terapia grabadas. Lo que estos pocos pacientes hacen en sus horas de terapia es distinto a lo que hacen los demás. Es tan fácil señalar la diferencia que una vez que la habíamos definido, pudimos explicarla a jóvenes universitarios inexpertos
Y también ellos fueron capaces de diferenciar a los pacientes con éxito del resto del grupo. ¿En qué consiste esta diferencia crucial? Averiguamos que no es la técnica del terapeuta. La diferencia en los métodos de terapia sorprendentemente parecen significar muy poco. Tampoco está la diferencia en lo que los pacientes hablan. La diferencia está en cómo hablan. Y eso es solamente una señal externa de la diferencia verdadera, lo que los pacientes con éxito hacen dentro de sí mismos. El objeto de este libro es esclarecer lo que hacen y cómo lo puedes hacer tú, porque esta habilidad no común, este acto interno, es útil no solo en la consulta del terapeuta, es una manera de acceso a cualquier problema o situación. Yo he enseñado esta habilidad a pacientes y a un gran número de no pacientes en años subsiguientes. Ahora que parece que cualquiera puede aprenderla, también quiero que este libro sea de lectura asequible para todos. El libro está dirigido a profesionales, pero no solo a ellos. Por lo tanto, lo estoy escribiendo con sencillez y no a la manera de mis publicaciones filosóficas y científicas. La habilidad que hemos observado y definido no es útil solamente para resolver problemas. Entre aquellos que la conocen, se hace una fuente interna consultada muchas veces todos los días. La estoy usando ahora mismo en el proceso de escribir este libro. La destreza que estoy a punto de enseñarte, la técnica del enfoque corporal, enfoque o focusing, en una nota al pie del editor dice, hemos preferido traducir así el término para no usar constantemente este anglicismo. Lo hemos traducido por proceso y técnica del enfoque corporal, porque focusing comprende ambas cosas. Es el proceso activo, dinámico, de enfocar, focalizar o poner bajo el foco determinadas sensaciones y sentimientos, y al mismo tiempo es la técnica que permite descubrir paso a paso los significados implícitos de nuestra experiencia y cambiar al unísono con ella, y atendiendo en todo ello a un registro corporal. Retomo, la destreza que estoy a punto de enseñarte, la técnica del enfoque corporal, enfoque o focusing, te hará capaz de hallar y de cambiar tu vida allí donde está bloqueada, oprimida, encerrada, detenida, y te capacitará a ti para cambiar a vivir desde un lugar más profundo que simplemente tus pensamientos y tus sentimientos. En esos estudios de investigación, un hecho nos perturbó el que más. Era el que los pacientes que hicieron lo crucial dentro de sí mismos podían ser seleccionados en las 2 primeras sesiones de terapia. Hallamos que podíamos predecir el éxito o el fracaso desde el principio, con solo analizar las primeras entrevistas. Según un cuidadoso análisis estadístico, había menos probabilidad que de 1000 a 1 de conseguir el mismo resultado accidentalmente. Hoy sabemos cómo enseñar la técnica del enfoque. Así pues, este hallazgo no significa que algunas personas no puedan aprenderla, pero por aquel entonces esto fue un descubrimiento chocante. Ahí teníamos terapeutas y pacientes embarcándose en un año o más de un duro esfuerzo.
Ello había de requerir mucha necesidad, esperanza, devoción humana y dinero, y ya sabíamos que iban a fracasar. El hallazgo significa que la psicoterapia practicada de ordinario no enseña a los pacientes cómo ella se hace. En otras palabras, los pacientes no mejoran con la práctica. Si de alguna manera ellos no sabían desde el principio cómo tener acceso a sí mismos en aquel modo especial interior, entonces no conseguirían grandes cambios pese a lo que hicieran ellos o sus terapeutas o con cuánta sinceridad o la duración de la relación. Este hallazgo era contrario a mis predicciones y a lo que había sido mi propia firme convicción subjetiva. Yo creía haber experimentado la gradual apertura y creciente habilidad de los pacientes para ponerse en contacto con sus sentimientos. Yo había estado seguro de que los pacientes aprenden a hacer psicoterapia dentro de sí mismos durante el curso de su tratamiento y que la hacen más efectivamente en la segunda mitad. Yo había tenido muchas experiencias de comenzar con pacientes que parecían ineptos para sentirse a sí mismos interiormente y que mediante mis propias habilidades como terapeuta y los esfuerzos de los pacientes, había conducido a muchos de ellos a una resolución con éxito de sus problemas. Una razón por la que la investigación es tan importante es precisamente porque te puede sorprender y decirte que tus convicciones subjetivas están equivocadas. Mirando al pasado, me doy cuenta de que yo pensaba solamente en los pacientes con resultados positivos y no en los muchos pacientes con los que fracasé. Ahora sabemos igualmente cómo enseñar a estos la habilidad crucial. La investigación muestra clara y repetidamente que los pacientes con resultados positivos ciertamente mejoran en esta destreza clave, pero la investigación muestra que hasta cierto punto ya la tenían desde el principio. Los demás, los que fracasaron, no la tuvieron en absoluto, ni jamás la consiguieron solo mediante psicoterapia. En aquel tiempo no sabíamos enseñarla. La mayoría de los terapeutas no saben lo que es este acceso interno crucial, cuanto menos cómo ayudar a los pacientes a aprenderlo. Así, yo llegué a preguntarme, ¿se puede enseñar? Guiado por mi formación de psicoterapeuta, mi primer impulso fue decir no, no se puede enseñar. Se me formó como para creer que tan solo un terapeuta muy ingenuo trataría de decir con palabras al paciente cómo funciona la terapia. Una persona que no lo ha experimentado no entendería las palabras ni la técnica. Se suponía que la psicoterapia era un arte, un misterio, no una ciencia. Algunos grupos se adjudican el haber desarrollado técnicas científicas exactas, pero esto es solamente propaganda. El psicoterapeuta omnisciente y totalmente seguro de sí existe solamente en el cine. Desde luego, cada escuela de terapeutas tiene sus propias ideas y técnicas, pero todos saben que tropiezan con confusión cuando sus técnicas no resultan, lo cual es más frecuente que lo contrario. Por lo tanto, ningún psicoterapeuta serio se adjudicaría el saber expresar con palabras qué es lo que exactamente logra que tenga éxito la terapia.
cómo hacer que ocurran cambios en el interior de la persona. Se suponía que solo la misma terapia enseñaba cómo, pero la investigación había mostrado que la terapia no enseña cómo a los que no saben ya cómo. La investigación también había mostrado muy específicamente lo que es el acto interno crucial. ¿Era ingenuo ahora pensar que pudiera enseñarse? A pesar de mis dudas, me lancé a ver si podía hacer que se enseñara ese importante acto interior total. Con la ayuda de muchas personas, gradualmente pergeñé las normas paso a paso para hacer exactamente lo que esos pocos pacientes con resultados positivos de alguna manera habían sabido hacer. Durante un periodo de años probamos esas normas con un gran número de personas, las revisamos y probamos de nuevo muchas veces. Esos pasos han llegado a ser ahora muy específicos y muy capaces de ser enseñados. La investigación realizada en varios lugares ha mostrado que a las personas se les puede enseñar efectivamente mediante estos pasos cómo llevar a cabo ese acto interior. Puesto que este acto interno crucial puede enseñarse y no se enseña mediante terapia, no es necesario que las personas sean pacientes de terapia para aprenderlo. Lo que se sigue de este hecho es una especie de revolución. Ya no se necesita que este proceso de cambio esté a cargo de terapeutas. La gente puede hacerlo por sí misma y unos con otros. Desde luego, no son terapeutas, ni médicos, ni autoridades unos con otros. Pero el aspecto de autoridad del médico nunca ha encajado verdaderamente en el proceso humano de cambio personal en absoluto. Un médico puede estar encargado de un paciente, pero los problemas humanos, por su misma naturaleza, son tales que cada uno estamos inmediatamente al cuidado de nosotros mismos. Ninguna autoridad puede resolver nuestros problemas ni decirnos cómo vivir. Por lo tanto, otros y yo mismo hemos estado enseñando a más y más gente cómo ayudarse a sí mismos y cómo hacerlo unos con otros. Este libro te permitirá experimentar y reconocer cuándo tiene lugar en ti un verdadero cambio y cuándo no. Hay una clara sensación física de cambio que se reconoce una vez que se ha experimentado. La llamamos cambio corporal. Cuando las personas lo experimentan aún una sola vez, ya no pueden seguirse preguntando durante años si están o no cambiando. Ahora pueden ser jueces de sí mismos. Con frecuencia, cuando se enseña la técnica del enfoque corporal a un grupo nuevo, algunas personas experimentan una sensación de movimiento interior, un paso hacia la resolución de un problema que han tratado durante muchos años con un terapeuta sin el menor cambio. Entonces quedan profundamente impresionados. ¿Es posible que unos pocos minutos de esto me dejen experimentar más cambios que el que he tenido en mi costosa psicoterapia? La gente todavía considera al terapeuta como una autoridad. Aun cuando los pacientes no sientan cambio, piensan que, entre comillas, el doctor tiene que saber lo que está pasando. Si el doctor piensa que deben seguir viniendo, lo aceptan como necesario.
piensan que algo tiene que estar pasando. Como alguien me escribió recientemente, abre comillas, cuando me enfrenté con mi terapeuta por no haber experimentado cambio alguno, él pensó que estaba bien que yo tuviera un amigo pagado para el resto de mi vida. Nunca volví, sino después de 4 años. Cierra comillas. Cuando la revolución del ayudarse a sí mismo tenga lugar de forma más completa y en general la gente aprenda y practique estos procesos de ayuda unos con otros, ¿será necesaria la psicoterapia profesional? Yo creo que siempre se buscará la ayuda de expertos, pero tendrá que ser mejor que lo que la gente corriente puede hacer cuando se la forma en destrezas específicas. Las personas sabrán reconocer sin equivocarse si están recibiendo o no ayuda. Uno tiene que probar un número de terapeutas, unas pocas sesiones cada vez, no años, con el fin de hallar ayuda verdadera. Tú puedes hacer esto después de aprender la exacta, inequívoca experiencia corporal de un poco de cambio que se está llevando a cabo. Mi forma de conducirme en la terapia y también la de algunos colegas míos ha cambiado radicalmente por el conocimiento de que se puede enseñar el acto crucial interno. Cuando las personas vienen a mí en busca de ayuda, ya no las dejo hablar y hablar. Y por supuesto tampoco analizo de forma intelectual, ni lo hice jamás, sus sentimientos, ni les permito gritar las mismas frases y trabajar en círculos en las mismas cosas una y otra vez, como sucede en algunas de las más recientes terapias. Muchas personas pueden ponerse en contacto con sentimientos, pero después, ¿qué si los sentimientos, las sensaciones no han cambiado? Después de ponerse en contacto con las sensaciones, el desarrollo que sigue es el proceso del enfoque. Atañe a una manera distinta de atención hacia el interior de lo que está siendo sentido inicialmente de forma no clara. Después llega a focalizarse y mediante los movimientos internos específicos que estoy a punto de presentar, se cambia en una manera corporal. Otro importante descubrimiento es que el proceso de cambiar de verdad es ciertamente agradable. El trabajar eficazmente sobre los propios problemas no es de por sí una tortura. El proceso de cambio que hemos descubierto es connatural al cuerpo y así se siente en el cuerpo. El movimiento crucial transcurre por debajo de los lugares habitualmente dolorosos para llegar a experimentar una sensación corporal nada clara, al menos al principio. La experiencia de ver cómo de ahí surge algo distinto de lo habitual se siente como un alivio y como un revivir. Desde esta perspectiva, los métodos tradicionales de trabajar sobre uno mismo se ven como habiéndose centrado mayormente en el dolor. Las personas se implican y repiten una y otra vez en sus emociones dolorosas sin saber cómo usar la positiva dirección innata y la fuerza centrada en la vida del propio cuerpo. De esta forma, las personas se quedan donde están y se dañan a sí mismas una y otra vez. Uno de los más importantes principios nuevos es que el proceso de cambio se siente de forma muy agradable. Se siente algo parecido al inhalar aire fresco después de haber estado en un cuarto cerrado durante mucho tiempo. En el momento en que no sea así,
para y retrocede un poco. Esta habilidad crucial no es fácil de explicar. Muchas personas solo pueden hacerla después de alguna práctica. Por otro lado, es muchísimo más fácil que luchar durante años con los viejos problemas, tal vez terminando con un mejor conocimiento propio, pero siendo incapaz de hacerlos mover, de cambiar, de solucionarse por sí mismos. Con lo difícil que me fue al principio aceptar el hallazgo de la investigación de que la terapia no realiza el trabajo, los descubrimientos de la investigación nunca podrán hacerte daño, te llevan hacia adelante. Si la terapia, según existe ahora, no puede realizar el trabajo, entonces tenemos que cambiar de terapia. El cambio más feliz de todos es que podemos edificar el proceso de cambio inserto en la sociedad en general y no solo en la terapia médico-paciente, que cuesta tanto y algunas veces da tan poco. Ahora que se puede enseñar el acto interno, lo podemos enseñar no solo a pacientes de terapia, sino a cualquiera. Hemos hallado que se puede enseñar en un sistema escolar, en grupos eclesiales, en centros comunitarios y en otros muchos ambientes. Cualquier persona puede usar este proceso interno. A la gente también se le pueden enseñar maneras muy específicas de ayudarse unos a otros utilizando este proceso. Antes de comenzar a explicar este acto interno, quiero hacerte una petición seria. Deja a un lado por algún tiempo lo que sepas acerca de psicoterapia o de procesos internos. Lo que estoy a punto de mostrarte no es enfrentarte con tus sensaciones o sentimientos o alguna de estas formas dolorosas y lentas de atormentarse a sí mismo que con frecuencia se toman por psicoterapia. Tampoco es meditación. Ya seas psicoterapeuta, paciente o un lego inteligente en la materia, este acto interno es probablemente bastante desconocido para ti. El material interno que se necesita para realizar el crucial acto interior está en todo ser humano, pero en la mayoría de las personas está simplemente sin usar. Unas pocas personas parecen usarlo intuitivamente de cuando en cuando, pero lo probable es que nunca lo hayas hecho deliberadamente y nunca te hayas dado cuenta de que existe tal posibilidad. Tan solo recientemente se está estudiando en la literatura profesional. Algunas personas aprenden este camino interior bastante pronto, mientras que otras necesitan algunas semanas o meses de paciente escucha y tanteos internos.